Bueno, comenzamos a grabar la clase de hoy. Se trata de la segunda unidad que vamos a comenzar en el día de hoy, tal como lo habíamos anunciado en los inicios de nuestro programa de clase. La primera unidad es una parte introductoria. Ya hemos hablado aquí de qué es la sociología, cuáles son sus orígenes, pero lo más importante, cómo es la perspectiva sociológica, que la vamos a ir aplicando en cada una de las clases que vamos a ir avanzando. El programa está diseñado para trabajar con los niveles de análisis de la sociología. El primer nivel, de manera emergente, es el nivel microsocial. Y en ese nivel microsocial nosotros vamos a trabajar con esta perspectiva que hemos dicho. Esta parte, por supuesto, tiene sus niveles de abstracción, un modelo. Yo comencé ya la grabación habiendo escrito ese elemento que vamos a explicar de manera breve. Pero fíjense bien que está pensado en función de cómo ve la sociología cada uno de sus objetos. Asumimos en este caso, de manera abstracta, tenemos un sujeto A y un sujeto B. Hemos dicho que para la sociología podemos hablar del objeto en la relación social, y los que intervienen en una relación social tienen varias denominaciones. Podríamos hablar de actores sociales, podemos hablar de agentes sociales, podemos hablar de sujetos sociales. En todo caso, con esas tres denominaciones nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Estamos refiriéndonos a seres humanos, bien sea individuales, personas concretas como tú, como yo, o estamos hablando también de colectivos humanos que también, entonces, para los efectos de la disciplina, son considerados agentes y son considerados también actores sociales. Entonces, aquí estamos hablando de un actor social A respecto a un actor social B. Tenemos un entorno que también tiene diferentes denominaciones. Se puede llamar ambiente, se puede llamar contexto, entorno. Son diferentes modos de llamar lo mismo, es decir, todo lo que está alrededor de lo que nosotros vamos a trabajar, que es el hecho social. Ese es lo básico. Lo básico es, hay un hecho social, y lo que vamos a ver es diferentes miradas de ese mismo hecho social desde perspectivas, y en este caso la perspectiva que vamos a utilizar es la perspectiva microsocial, y a su vez dentro de la perspectiva microsocial vamos a identificar diferentes autores, y entonces fíjense, vamos a diferenciar la noción de autor por la de actor con C y autor con U. El autor, el intelectual, el sociólogo, el investigador social que crea la teoría, denominado generalmente o genéricamente autor. Nosotros entonces, para entender una teoría, debemos entender al autor, porque las ideas no vienen solas, no caen del cielo, como dicen algunos, sino que son el producto de la mente humana en unas circunstancias, en un entorno, en un contexto determinado. Por eso siempre, para entender la teoría, para entender cómo piensa el autor, así como también cómo piensa el actor, debemos ubicarlo en su contexto. Esa es, digamos, la idea de este esquema.
la vamos a aplicar en el nivel microsocial. Ya habíamos dicho que en el nivel microsocial estamos hablando de individuos humanos que se relacionan, que establecen vínculos, que establecen relaciones con otros seres humanos. Y acá son dos flechitas. Esas flechas las vamos a utilizar siempre. Fíjense que tenemos esta. Vienen de la física. En la física, dice que quedan 10 minutos. Recuerden que se nos puede cortar y tendríamos que volvernos a incorporar. No son meras flechas, son vectores. No son meras flechas, son vectores. Y los vectores tienen dirección, sentido. Estos son en horizontal, estos son en vertical. Tienen sentido, este es hacia la izquierda, este es hacia la derecha, este es hacia arriba, este es hacia abajo. Y tienen lo que llaman módulo, que es la cantidad que acompaña. En física tendríamos que pensar, por ejemplo, en la aceleración. Tendríamos que pensar en la gravedad, que son, en este caso, aquí se parece un poquito más, es como si fuera la gravedad, es una fuerza que se aplica sobre una superficie y esa superficie a su vez se supone que tiene una fuerza que la equilibra para que no se hunda. Es lo que pasa si nosotros andamos sobre el agua, nos hundimos porque no tiene la resistencia suficiente para mantenernos en la superficie, mientras que generalmente en el suelo, a menos que entonces sea, por ejemplo, barro, entonces el barro tiene menos resistencia, entonces nos hundimos. Es decir, si tiene menos resistencia, significa que la fuerza que está de manera vertical, pero con sentido contrario, no está equilibrando. De manera tal que la noción de equilibrio, que también lo podemos llamar balance, es balance de fuerzas, balance de, habíamos hablado de, está mala la conexión de Airbase, ok, ok, seguimos bien. Ajá, entonces estamos hablando de que cada vez que utilicemos esta flechita, entonces estamos hablando de vectores y estamos mencionando un nuevo concepto también, que es el concepto de equilibrio, que tiene que ver entonces con el balance de influencias. En este caso, el sujeto A y el sujeto B se influencian mutuamente. La presencia recíproca, lo que quiere decir esta flecha en doble sentido, es que A está para B y B está para A. Este sería para nosotros la unidad mínima de lo social. La mínima de lo social estaría entonces cuando un ser, un sujeto, un actor individual A entra en contacto recíproco con un actor B. Es decir, ambos están en interacción y por tanto constituyen un hecho social básico. Habíamos mencionado cuando hablamos de la microsociología que también es posible que nos consigamos que la presencia de uno solo de los actores, cuando ese actor toma una decisión, pudiera ser que esa decisión esté condicionada o determinada por fuerzas externas. En ese caso, los actores que están interviniendo como fuerza no están a lo mejor presentes desde el punto de vista físico, pero sí están presentes en función de la influencia que están ejerciendo sobre este sujeto en función de la decisión que tal sujeto está tomando. Entonces, el nivel microsocial implica relaciones, implica vínculos de actor individual con su entorno, pero no, recordemos que ¿qué hay en el entorno? Para los efectos nuestros de la sociología, el entorno relevante está constituido por otros sujetos, bien sea individuales
o bien sea colectivo. Por ejemplo, cada uno de ustedes está en relación con otros. Acá la novedad de estos tiempos es que no tenemos una presencia recíproca presentes unos frente a los otros. Aquí Jaymar se había salido, lo voy a admitir. No estamos presentes físicamente, sino que estamos presentes virtualmente. Eso es, digamos, una novedad que no existía hace 100 años. Y al no existir hace 100 años, como vamos a ver de inmediato, no está contemplado dentro de esas teorías, y entonces vamos a tener que ir incorporando dentro de las explicaciones sociológicas todo lo que tiene que ver con las novedades. En este caso se habla de lo que ha posibilitado la tecnología de la información y la comunicación, en la cual ahora es posible tener presencia recíproca, es decir, estar yo presente con respecto a otra persona que no está físicamente en el mismo sitio que yo, pero el efecto es el mismo. Es decir, si yo estoy hablando en este caso con Elimar, que está allí, y Elimar me responde, yo estoy presente para Elimar está presente para mí. Y en ese sentido se está tejiendo un vínculo que, como también lo habíamos mencionado, puede ser desde algo efímero. La palabra efímero nos dice que es algo pasajero, o sea, ese micro momento. Yo esta mañana salí a pasear a mi perrita, y en el camino me conseguí con una señora, y la señora me dijo buenos días. Yo le dije buenos días. En ese momento, esa señora, que jamás había visto, entró en contacto visual conmigo, me interpeló, me dijo buenos días, y yo le respondí buenos días. Quizás más nunca vea a esa señora, no sé cómo se llama, pero en ese momento se estableció un vínculo entre esas dos personas, entre esos dos actores, y allí se estableció entonces esa unidad mínima de análisis. La presencia recíproca entonces implica la influencia de la persona sobre mí y la influencia de mí sobre la persona. Y eso físicamente ustedes lo notan cuando ustedes van caminando por la acera. Lo más probable es que esa persona que viene de frente, aun cuando no lo salude, aun cuando no lo mire directamente a la cara, esa persona lo más probable es que con algún gesto de su cuerpo va a reconocer su presencia. El gesto mínimo quizás, y eso lo vemos cuando el espacio es un tanto estrecho, nos arrimamos hacia algún lado para no tropezar con la otra persona. Ya ese reconocimiento, ese lenguaje corporal que implica dar un paso hacia un lado o bajarme de la acera, ya hay un reconocimiento implícito respecto a la otra persona. Hay quienes saludan, hay quienes no saludan, pero ya ese reconocimiento implícito implica también lo que es la relación social. Entonces, ese es el hecho mínimo básico sobre el cual trata la microsociología. Presencia recíproca entre actores sociales, entre personas que están presentes una respecto a la otra. Hay situaciones en las cuales pudiera ser que yo veo a una persona cercana y le hablo a esa persona, y esa persona no me escucha, no me percibe. Ahí tenemos que tomar en cuenta hechos básicos. Nosotros, los seres humanos, con nuestro cuerpo, nos relacionamos con nuestro entorno en función de nuestros sentidos. Es decir, son los sentidos los que nos ponen en contacto con el contexto inmediato. ¿Cuáles son esos sentidos? La vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Es probable que una persona a la cual tú te le dirijas y esa persona está de espalda, no te escuche. Dice acá en la pantalla que queda menos de 1 minuto. Pudiera ser entonces que se corte la transmisión y nos volvemos a conectar. Vamos entonces a realizarla para que no tengamos que
Vamos bueno, más bien voy a esperar a ver si sigue. Dice que queda menos de un minuto. Vamos a esperar si sigue. Si no sigue, entonces recuerden, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Entonces, les decía que es posible que esa persona no me escuche, no me haya visto, no me sienta. Si esa persona no me escucha, no me ha visto, yo no estoy para esa persona, no se establece el vínculo con esa persona. O sea, hay un vínculo, en este caso, una acción unidireccional del sujeto A